Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Estoy más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día, en una emisión más de Carros OK en la radio, voy a hablar del sistema de frenos. Sigue esas recomendaciones cuando cambies discos de freno, porque un buen sistema de frenado evita siniestros, razón por la cual es necesario revisar el sistema de frenos y realizar el mantenimiento de manera adecuada cuando corresponde. Bien, hoy día en el primer segmento voy a hablar del cambio de discos por desgaste y por alguna afectación que tenga el sistema de frenado. Al final de este segmento voy a mostrarles la entrevista que le hice a un especialista con el que in situ se verificó los discos para que se vea que ese desgaste necesariamente va hacia una renovación de los discos de frenos. Cuando un disco de freno se afecta, de acuerdo a la compra que uno hace, por ejemplo, uno va al concesionario, compra un vehículo nuevo, el vehículo nuevo, el concesionario o el taller autorizado de la marca, si ya no está en garantía, le va a decir que le haga el mantenimiento en función a lo que el fabricante establece. El fabricante establece más o menos el cambio de pastilla de freno entre 25 o 30 mil kilómetros, y esto va a variar obviamente dependiendo de la forma de conducción del vehículo. En automóviles con caja automática se frena de manera más continua que en vehículos con caja mecánica, por lo tanto ahí varía la forma y la frecuencia de la renovación de las pastillas de freno. Cuando las pastillas de freno no se cambian en el momento correcto, en el momento adecuado, va a llevar a afectar al disco, va a llevar que raye el disco y genere un surco. Cuando el disco está nuevo, lo que va a hacer es le va a generar una hendidura, como en este caso. Por ejemplo, esto, asumamos que es el disco de freno del vehículo. Entonces, conforme la pastilla va trabajando en función a la frenada que le hagan ustedes, le va a generar esta hendidura. Una hendidura que puede ser más profunda o menos profunda, dependiendo de la intensidad de la frenada y dependiendo de cómo ustedes hagan el mantenimiento respectivo o no lo hagan. Si no lo hacen, va a llevar a que el vehículo se afecte más, y esa hendidura va luego a requerir esta hendidura que estamos viendo acá. Fíjense ustedes este borde que deja el disco. Todo esto lo va a tener que el especialista en el sistema de frenado le va a tener que hacer un trabajo de torno. Lo tornea y lo rectifica el disco para eliminar toda esta protuberancia que se ha generado, toda esta hendidura, y entonces lo lleva al estado de manera tal que la pastilla ingrese y no quede hacia arriba, de manera tal que la frenada sea precisa y
no patine el carro, es decir, el vehículo frene en el momento que se requiere, porque con discos que no están correctamente tabulados, que no están en buenas condiciones, la frenada no va a ser correcta, la frenada no va a ser precisa. Entonces ahí van a tener ustedes problemas. Por eso es que se requiere que ustedes revisen la parte delantera que lleva discos y la parte trasera que lleva tambores en alguno de los casos, porque se modifica esa tolerancia que tiene. Voy a tratar sobre la tolerancia que lleva a la rectificación del disco para luego ver la forma de cambiarlos porque ya se afectó. Cuando este disco de freno tiene un nivel que ya por ejemplo, le generaron este nivel de protuberancia, entonces este disco lo van a llevar al nivel de la parte de abajo cuando lo rectifican, pero eso significa que le están comiendo una gran parte de todo lo que es el acero o el material con el que se ha construido este disco de freno. Entonces va a reducirse el espesor de este frenado, de este disco. Asumamos, por ejemplo, que este es todo el espesor. Entonces, en cada rectificada le van a ir reduciendo y esto se va a quedar en una posición en la que baja ese nivel de capacidad de frenado. Entonces se reduce, se hace más liviano, se hace más pequeño y entonces ya la frenada no va a permitir que sea correcta. La frenada no va a ser en seco. Es posible que con discos que están averiados, aún cuando las pastillas estén nuevas, es posible que el disco quede dañado, quede afectado y no se frene correctamente. Por lo tanto, en este caso, cuando ya se rectifica el disco de acuerdo a cómo se ha ido trabajando, de repente en la primera aguanta una primera rectificada, tal vez una segunda y probablemente tal vez una tercera, o de repente ya no soporte una tercera rectificada y entonces en este caso ya es necesario hacer la renovación del disco, cambiar el disco por el desgaste que ha tenido y por las afectaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dejamos que la pastilla de frenos avancen en su proceso de frenado y no la renovamos, no le hacemos el mantenimiento? Entonces esa pastilla se va a desgastar, tanto como la zapata de los tambores traseros cuando el vehículo lleva tambores. En el caso de que lleve discos, los 4 discos se afectan también. Por lo tanto, si choca con el fierro la pastilla, entonces lo que va a hacer es arañar al disco. Lo va a arañar y lo va a perjudicar. Entonces, cuando lleven ustedes ese disco, sacan la bocamasa, va a sacar la bocamasa completa con el disco. El especialista va a revisar y de repente le va a decir, ¿sabe qué? Ya no tengo espacio para rectificar más el disco, por lo tanto, ya necesitas cambiarlo. Es necesario que lo cambies porque ya está totalmente afectado y esa afectación va a llevar a que te perjudiques si conduces el vehículo en estas condiciones. Lo van a hacer ustedes, de repente van a usar de repente ese disco en una situación de emergencia. Para salir del paso van y le compran las pastillas, le renuevan las pastillas. Si se trata, por ejemplo, de un vehículo que los discos ya no los encuentra, porque de repente el fabricante ya descontinuó el modelo, ya no van a encontrar ustedes el disco en el concesionario de la marca o en el importador de la marca. Por lo tanto, van a tener que buscar un fabricante o un importador, de repente con el código del vehículo, con el código del disco, van a tener que desmontarlo y con eso llevarlo al lugar donde venden los repuestos para que se verifique si efectivamente vale la pena todavía o ya no, si se puede conseguir para que el importador se los venda. De repente ni siquiera lo tiene, entonces van a tener que pedirlo o ustedes mandar a fabricarlo.
y ese envío a fabricarlo de manera especial implica que tienen que quedarse sin carro por lo menos 15, 20 días o 30 días, de acuerdo a cuánto sea el tiempo que les diga el taller, el concesionario o el importador o el fabricante, le diga que tienes que esperar este tiempo para entregártelos. Mientras tanto, van a tener ustedes que guardar el vehículo, porque usarlo en esas condiciones, con deficiencia en la frenada, lo que puede llevar a ustedes es a originar algún siniestro y alguna afectación. Voy a regresar en el segundo segmento, los voy a dejar viendo esta entrevista que le hice a un especialista en el sistema de frenado, para que vean ustedes qué es lo que tienen que hacer al respecto. Entonces regreso luego de que vean ustedes esta entrevista. Hoy día estamos con Jorge Canchari. Jorge es especialista en sistema de freno, reparación de todo tipo de vehículos, en lo que corresponde al sistema de frenado. Jorge, hoy día estamos haciendo el cambio de los discos de un vehículo. Estos son los discos nuevos. ¿Cuál es el proceso que se tiene que realizar antes de colocar discos nuevos? Porque estos son fabricados recientemente. Pero de repente alguien que no conoce va y le coloca de frente los discos sin hacer el trabajo que tú le estás haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero la persona? Bueno, cuando se tiene que cambiar un disco, cuando se gasta un disco, cuando ya rayó el disco, hasta ya pasando la tolerancia, es recomendable cambiar los discos. Entonces, pero hay discos que a veces para la marca no hay en el mercado, no hay en el mercado. Entonces, ¿qué se hace? Se manda a hacer como tú lo has preparado a hacer, ¿no? Sí. O sea, tú lo has mandado a hacer este disco. Exactamente. Entonces, cuando se manda a hacer, el fabricante nunca le da un acabado perfecto. Eso ya por experiencia nosotros los mecánicos sabemos. Porque a veces lo armamos y a veces choca en el portacaliper, choca a veces en la mordaza mismo porque es muy alto. Entonces, con la experiencia que tenemos, mejor es nosotros lo probamos como hemos probado en antes, para ver si entra con la pastilla la mordaza. Entonces, si ya entra, hay un poquito de roce, por ejemplo, en el caliper. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo rebajamos calculando, ¿no? Para que ya no roce. O sea, se hace un rectificado del disco. Claro, y cuando ya hacemos el rectificado de disco, ya queda perfecto ya. Entonces, por ejemplo, este es un disco ya usado, un disco viejo. En este caso, este disco no está rayado, pero ya no, digamos, si se vuelve a rectificar, ya no tiene el mismo espesor para que frene correctamente, ¿o sí? Claro, ahí está fuera de tolerancia ya casi, ¿no? Ya ese ya está fuera de tolerancia. Entonces ya se puede rectificar. Claro, pero por ejemplo acá estamos viendo que realmente es muy pequeño el espacio que tiene. Claro. En cambio, este nuevo hay una diferencia enorme realmente, pues, ¿no? Así es, entonces se puede hacer eso, sí, o sea, en casos de emergencia, cuando no hay, o hasta mandar a hacer el disco, ¿no? Se puede poner otra pastilla nueva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usamos un disco que ya no tiene la tolerancia? No va a frenar en algún momento el vehículo, ¿no es cierto? No, sí se puede frenar, pero no queda como debe ser. Entonces lo más aconsejable es cambiarle de disco, ¿no? Como se está haciendo en este caso. Claro, cuando se cambia un disco nuevo, o sea, hay una ventaja grande, porque cuando el disco es nuevo, la pastilla dura más tiempo y trabaja bien, ¿no? Y ni siquiera calienta nada. Claro, por ejemplo, en este caso, este disco que ya está usado, acá tiene un borde. Sí. Eso es, digamos, lo que, digamos, es el desgaste que ha tenido, ¿no es cierto? O sea, la fricción que tiene la pastilla con el disco, porque ambos son metales, ¿no? Claro que la pastilla de menor grado. Claro. ¿No? Pero al friccionar se gasta, pues. Y más el polvillo, toda esa cosa, la herida que entra cuando en el camino, en la pista. Entonces a veces se raya y hace cositas, ¿no? Y pierde eficiencia, sí, por ejemplo este disco, supongamos que ya no tiene
lo pueden rectificar, una rectificada más, pero de repente ya pierde eficiencia en el frenado también, ¿no? Claro, tendrías que frenar con mucho cuidado, pero sí trabaja, ¿no? Claro, va a trabajar, pero por ejemplo, si no lo manejamos a alta velocidad. Claro, como te vuelvo a repetir, solamente en caso ya de emergencia o hasta que muchas veces por falta de economía no se cambian los discos y muchas cosas, ¿no? Del freno. Pero hasta que uno llega a tener solvencia, ya pues no lo cambiamos los discos y hasta eso puede frenar. Claro. No hay ningún problema. Listo, muy bien, Jorge, muchas gracias.